elementos del Ejército y la Procuraduría General de la República tomaron las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa. No, es que ellos no tienden la rodilla. Luego de las investigaciones que involucran a mandos y agentes ministeriales de Culiacán Ellos no atienden las en la rodillas. protección al cartel de Sinaloa. La clínica Narvarte. Vamos a terminar así, con militares en todos los puntos estratégicos. Los jefes de zona se convertirán en jefes políticos. Pero no funcionan. Los vimos en el puerto Lázaro Cárdenas, lleno de militares, tomado. Seguía entrando narcotráfico, seguía habiendo corrupción, seguía habiendo asesinatos. Todos eran militares. Pero además yo creo que hay una gran responsabilidad histórica que nunca hemos hecho hincapié en el Congreso. Si el presidente no ha lanzado una iniciativa para haber regulado a las Fuerzas Armadas, el Congreso debía haber asumido esa actitud desde hace 1 o 2 legislaturas. O sea, es increíble que estén pensando en otras leyes que desde luego son necesarias. Hay muchas cosas en este país, pero la prioridad que tenemos desde hace 10 años es la de la inseguridad y el combate al crimen organizado, y que el Congreso se haya tomado siquiera un momento para pensar en una legislación en la cual pudiera caber el ejército o del ejército desprender una fuerza. Es decir, todo lo que se necesita, todo ese marco legal, y no seguimos en el limbo. Por eso se está perdiendo esta guerra. El problema es que no se atreven a una ley de ese calibre que no provenga del Ejecutivo. Y en esta estamos muy mal acostumbrados. ¿No había una iniciativa que llegó al Congreso? Pero era la del mando único, ¿no? El presidente ha mandado varias, todas se las han echado para abajo. Exacto. El Congreso. Pero creo que sí se pidió la revisión de lo del ejército en las calles y no lo han cumplido, y creo que fue de lo primero. Debe tener 2 años o 3. Pero es que no es práctico. Los soldados son entrenados para la guerra, así de claro. Claro, perfecto. Tienes a tu ejército, ¿quieres crear de ahí una unidad? Bueno, entonces dale los instrumentos jurídicos y los instrumentos materiales y los seguros necesarios y todo para que entonces de ahí crees tu propia fuerza que se dedique a la seguridad pública. Pero efectivamente nuestro ejército no está aquí más que para defender, o sea, en términos generales, para defender a la patria. Pero básicamente sabemos que su trabajo ha sido a lo largo de las últimas décadas para asistirnos en desgracias naturales, en terremotos, en inundaciones, etcétera. Entonces, claro que no tenemos, y si tu otra policía está corrompida, pues resulta que estamos a la deriva. Ahora, hoy están pidiendo nuevamente que regrese el ejército a los cuarteles. ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Existe una policía militar que de ninguna manera puede compararse con una autoridad policíaca que dependa del municipio, del gobierno o de la federación. Tendrían que recibir un entrenamiento especial y respetar ciertos elementos para no romper los derechos humanos. Sí, y la policía militar solo sirve para asuntos militares, es decir, cuidar, instalaciones militares, poner la disciplina dentro del ejército, castigar delitos cometidos por militares dentro del ejército, todo esto. Bueno, no castigar, sino enjuiciar. No vas a poner a un militar en el que invertiste dinero, educación y entrenamiento a ver el tránsito de una calle. Todo esto nace cuando en algunos puntos del país se escogieron militares en retiro para dirigir a las policías locales. En Ciudad Juárez se dio eso, yo recuerdo que ya empezaron. No, hay un montón. Bueno, hay varios, pero Tijuana también. También, sobre todo en el norte del país. Aquí en Cuernavaca, Morelos. Pero eso está bien. Lo que está mal es llevar al ejército y no dejar que los estados hagan su trabajo. Los estados están siendo omisos. No están haciendo su trabajo. Tampoco hay militares que alcancen, Sacando a todos los militares no alcanzamos a cubrir los puestos que se necesitan.
Y luego no solo los expones a eso, sino a la corrupción. Como quiera que sea, ¿quién aguanta un cañonazo de no sé cuántos pesos? Y tarde o temprano son permeados. Y no se trata de que la fuerza más importante se exponga a esos cañonazos, para los que no hay barrera. Por eso la rotación también debe ser algo muy importante. O sea, no puedes tener mucho tiempo a una fuerza del ejército policíaco en una misma zona porque se crean vínculos. 6 meses, vámonos. Y estarlos rotando, que ese es uno de los logros después de toda la guerra de reforma y todo eso. Porfirio Díaz lo hizo y exactamente para evitar, cambiaba a sus jefes de división, a los generales de división de las zonas. Y así, la única lealtad era en ese caso con Porfirio Díaz. Tú citas tan frecuentemente a don Porfirio Díaz que doy miedo. Que estamos a punto de pedirte que nos expliques todo lo que le funcionaba tan bien, por qué y cómo lo hacía. Híjole, es que ¿sabes qué? Le funcionaba porque lo hacía de manera discrecional y con mano dura. Eso es para mí, yo lo he dicho muchas veces, uno de los grandes periodos de progreso material para México fue el porfiriato, pero por mano dura. No había derechos humanos, no había libertades políticas, era violento en la aplicación de la ley. No, bueno, más bien no aplicación de la ley, la fuerza para combatir el crimen. Sí. Que son las cosas exactamente a las que nosotros no deberíamos de aspirar. Pero ¿y cuando acometió contra el sindicalismo? No, todavía no existía. Todavía no. Y de hecho bueno, las formaciones que crearon el sindicalismo. Sí, por ejemplo, los primeros movimientos obreros fueron reprimidos por el porfiriato, por el gobierno. Pero no eran sindicatos formales, no. De ahí nacen los sindicatos formales. Pero es que yo sí creo que hay una diferencia. Mira, Porfirio Díaz creo que hizo muy bien y Lázaro Cárdenas muy mal. El principal problema de este país son los sindicatos, porque les empezaron a acostumbrar a estiren la mano y aquí les reparto para que estén tranquilos y se comporten. El sindicalismo de Lázaro Cárdenas es probablemente... Pero fue una manera de controlar las enormes fuerzas campesinas y de obreros y de cualquier rango, porque así se los echó a la bolsa el gobierno. Sí, pero... y el sindicalismo que funda Cárdenas es básicamente democrático. Es decir, los trabajadores elegían a sus dirigentes y había rotación en los mismos. Es cuando surge el charrismo en época de Alemán, cuando empiezan estos problemas que ustedes mencionan. Yo también lo creo. Yo creo que todavía el sindicalismo con Cárdenas funcionó, porque además eran las nuevas clases que habían salido de la revolución. El movimiento obrero y el movimiento campesino ya organizado. Porque eso el porfiriato lo tuvo, pero no existía la conciencia gremial de somos juntos, estamos unidos. Pero evidentemente el sindicalismo lo prostituye Alemán. María del Carmen Ayala Román, de 57 años, en Naucalpan. Héctor dice que el ejército está para la guerra. ¿Pero qué no ven que en México estamos en guerra? Hay guerras con menos víctimas de las que estamos contando actualmente aquí. No. No es una guerra declarada oficialmente. Pero, sin embargo, hay una situación extraña, porque el ejército fue sacado a las calles y ahora el problema es volverlo a meter a los cuarteles. Pero además las guerras tienen normas y esto que estamos viviendo en México no respeta nada. No, ¿qué clase de normas? Sí, la detención, por ejemplo, de un enemigo y todas esas cosas. Eso es muy relativo. No, el ejército salió a pelear una guerra sin declararla completamente. Está limitado, no ataca, no hace las barridas, no hace. Y el enemigo no está en un lado, pues, claro, tierra o en un lugar. No, está en cualquier lado, es un fantasma.